Y vamos a comenzar entonces con nuestra conferencia del día de hoy y nuestra primera invitada, que ya venga desde la casa, la doctora Andreina Fernández. La doctora Andreina Fernández es doctora en ciencias, mención biología celular de la Universidad Central de Venezuela, investigadora del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Oncología y Hematología, profesora asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela y adscrita al Instituto de Investigaciones Odontológicas Raúl Vicentelli. Ella nos va a hacer la primera conferencia que nos va a explicar qué debemos saber sobre el VPH. Adelante, Andreina. Muchas gracias. Ok, buenos días a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, gracias al doctor Fernando y a la sociedad. Ya un momentito. Ok, disculpen. Vamos a comenzar hoy el día, a ver si nos despertamos en esta mañana de sábado, conversando un poquito sobre varias cosas del virus del papiloma humano, y por eso hemos titulado la charla ¿Qué debemos saber sobre VPH? ¿Ok? Estos son los puntos a tratar. Vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del virus y cómo este virus tan chiquitito puede causar tanto daño a nivel celular. ¿Ok? Entonces, como todos sabemos, este es un virus de transmisión sexual y es el que se detecta con mayor frecuencia en la población a nivel mundial. Cerca del 80% de la población sexualmente activa va a estar infectada con este virus en algún momento de su vida, y se sabe que 50% de la población va a estar infectada en los 3 primeros años de actividad sexual. Este virus es responsable del 5% de los cánceres humanos y para el año 2015 se reportó que estaba asociado con 630,000 casos de cáncer diagnosticados al año. Particularmente en el grupo de mujeres se encontró que estaba asociado con 570,000 casos y en los hombres con 60,000 casos. Este virus es el agente etiológico del cáncer de cuello uterino, asociándose con casi el 95% de los casos diagnosticados. Sin embargo, existen otras patologías asociadas a la infección con este virus, que también involucran lo que es la salud femenina, pero también puede estar asociado a enfermedades en el grupo masculino. Dentro de estas patologías asociadas a la infección por VPH tenemos el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de orofaringe, el cáncer de ano y el cáncer de pene, además de las patologías benignas que causa la infección por VPH. Este virus es un papilomavirus que pertenece a la familia Papilomaviridae. Su cápside icosaédrica muestra 72 capsómeros, como pueden ver en la imagen, y es un virión de unos 55 nanómetros de diámetro. Es un virus desnudo que contiene una molécula de DNA doble cadena. Esta molécula de DNA realmente es bastante pequeña, tan solo tiene un tamaño de 8,000 pares de bases si lo comparamos con otros virus que tenemos ahorita en la actualidad, y vemos cómo es la distribución de los genes que se muestra en lo que sería el genoma de VPH. Vamos a tener genes de expresión temprana o early que van a ser identificados con la letra E, y vamos a tener genes de expresión tardía o late que van a ser identificados con la letra L. Dentro de los genes de expresión temprana vamos a tener el E1, E2, E4 y E5 que van a codificar proteínas con funciones asociadas a todo lo que es la replicación del virus. Vamos a tener funciones de ATPasa, helicasa, factores de transcripción, y E2 es una proteína muy importante porque es un regulador negativo de E6 y E7, es decir, esta proteína está encargada
de detener la transcripción de E6 y E7 para que el virus pueda culminar su ensamblaje y formar partículas virales completas. También vamos a tener proteínas asociadas a lo que es la maduración, la proliferación de células infectadas e inhibición de la apoptosis. E6 y E7 son las dos oncoproteínas más importantes de este virus, ya que muestran un alto poder oncogénico y ya vamos a ver cuáles son sus funciones. Y finalmente, L1 y L2 que codifica para las dos proteínas que forman la cápside viral, siendo las más grandes que codifica este virus. Como les comentaba, E6 y E7 son las oncoproteínas más importantes de este virus y vemos cómo una vez que el virus de alto riesgo infecta a la célula, el queratinocito, puede integrar su genoma en el genoma de la célula. Esto va a originar que se produzca la liberación de proteínas E6 y E7, las cuales van a interactuar con distintas proteínas del ciclo celular. Particularmente E6 se va a unir o va a formar un complejo con la proteína E6AP y con P53 para marcarla con ubiquitina. Este marcaje con ubiquitinas va a hacer que este complejo sea reconocido por el proteasoma y por lo tanto se induzca la degradación de P53. ¿Qué nos va a generar esta degradación de P53? Que se inhiba la reparación del material genético y además se inhiba la inducción de la apoptosis. Por otra parte, tenemos a la proteína E7 que se va a unir a la proteína del retinoblastoma. El retinoblastoma es un freno del ciclo celular. Una vez que ocurre esta unión E7-retinoblastoma, se libera el factor de transcripción E2F y por lo tanto vamos a tener una activación continua y descontrolada del ciclo celular que nos va a generar proliferación descontrolada. Ambas vías van a converger y por lo tanto vamos a tener acumulación de mutaciones, impedimento de reparación del material genético, no hay inducción de apoptosis y además tenemos una proliferación sostenida que eventualmente en el tiempo va a inducir el desarrollo del cáncer. En cuanto al ciclo de vida de VPH, sabemos que la transmisión ocurre durante las relaciones sexuales, lo que va a producir pequeñas microabrasiones en el epitelio celular, facilitando así la entrada del virus hacia la capa basal. El virus tiene una predilección por la infección de la unión escamocolumnar. Una vez que el virus alcanza la capa basal, va a comenzar todo lo que es la expresión de los genes tempranos. Aquí es muy importante decir que esta replicación del virus va a estar completamente acoplada con la maduración de los queratinocitos. Y este es un punto importante de evasión de la respuesta inmunitaria de VPH porque al ser este un proceso totalmente fisiológico, no hay ninguna señal de alarma que induzca activación de células de la respuesta inmunitaria y por eso muchas veces pasa desapercibido. Entonces, vemos cómo van a ir expresándose de forma secuencial todo lo que son los genes de expresión temprana a medida que se van madurando las células del epitelio. Una vez que alcanzamos las capas superiores, se dejan de expresar los genes tempranos y se activa la expresión de los genes tardíos para formar las proteínas de la cápside y formar nuevas partículas virales que van a ser liberadas para permitir la infección de nuevas células. Esto se conoce como una infección productiva. Es la persistencia del virus en el tiempo lo que hace que las alteraciones asociadas a VPH pues se establezcan en las distintas células infectadas y vaya haciendo lo que es la progresión hacia las lesiones preinvasoras y eventualmente a un cáncer. Se ha visto que infecciones persistentes con genotipo 16 pueden, en 1 o 2 años, pueden predecir un diagnóstico de lesiones de alto grado o NIC3 o cáncer en los siguientes años. Se ha visto que existe un riesgo entre el 20 y el 30% de desarrollar NIC3 en 5 años si tenemos una infección persistente con el genotipo 16. Pero sabemos que la infección con VPH es un factor necesario pero insuficiente para el desarrollo del cáncer de cuello uterino y están asociados otros factores de riesgo que vamos a discutir más adelante. En cuanto a los genotipos de VPH, estos van a estar clasificados en subgrupos de la familia papilomaviridae y los que nos interesan, que son los que tienen un tropismo por la mucosa, son los alfa papilomavirus.
Este grupo en particular se van a clasificar según el riesgo de desarrollar una lesión maligna en bajo riesgo oncogénico y alto riesgo oncogénico. Y aquí quiero hacer un paréntesis y aclarar que la clasificación de BPH se da por genotipos a nivel de las secuencias de nucleótidos de los virus y no a nivel de serotipos, porque la clasificación no es serológica. Entonces, el término correcto para hablar de los tipos es genotipo. Bien. Entonces, bueno, tenemos los genotipos de bajo riesgo oncogénico que están asociados a lesiones benignas, como verrugas genitales, también tenemos verrugas bucales, papilomatosis respiratorias, siendo el 6 y el 11 los genotipos más importantes de este grupo. Es importante aclarar que este grupo, por ser clasificados de bajo riesgo, nunca van a estar asociados directamente al desarrollo de una lesión maligna. Y por su parte tenemos los genotipos de alto riesgo oncogénico asociados al desarrollo de cáncer de cuello uterino de células escamosas, los adenocarcinomas de cuello uterino de tipo usual y otras patologías que les comenté previamente, siendo los más importantes los genotipos 16 y 18 asociados con casi el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Pero nada despreciable es la proporción de otros genotipos de alto riesgo como el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que son los genotipos que están incluidos en la vacuna nonavalente. ¿Cuál es la distribución de genotipos a nivel mundial? En todas las regiones geográficas vemos cómo la barrita verde que representa el genotipo 16 es el que domina en todas las poblaciones a nivel mundial, seguido del 18 ya en una proporción más variable, y el resto de los genotipos sí va a tener una distribución más cambiante dependiendo de la población. Sin embargo, vemos cómo el 16 siempre va a estar predominando en todas las poblaciones. ¿Cuál es la distribución de genotipos en nuestro país? Este fue un trabajo realizado, publicado en el 2011, que fue llevado a cabo entre el Laboratorio de Genética Molecular y lo que era antes el Hospital Padre Machado, para evaluar la distribución de genotipos en la población de mujeres que asistían a ese centro, y vemos cómo la proporción de casos positivos para BPH iba aumentando con la severidad de la lesión. Vemos que pasamos de 68% en lesiones de bajo grado a 95% en lesiones de alto grado y finalmente casi un 99% en los casos de cáncer. Si nos enfocamos en lo que es la infección por los genotipos de alto riesgo nada más, vemos también cómo ocurre un aumento progresivo al aumentar la lesión, y en el caso de los genotipos de bajo riesgo hay un descenso considerable en la detección de estos genotipos de bajo riesgo, alcanzando tan solo un 0,7% ya en los casos de cáncer de cuello uterino. Y vemos cómo el 16 definitivamente en nuestra población también es el genotipo más frecuente, predominando completamente en los casos de cáncer de cuello uterino, seguido por el tipo 18, y vemos cómo tenemos también nuestra propia distribución de los otros genotipos en la población estudiada. En cuanto a los factores de riesgo de BPH, me gusta clasificarlos de esta forma porque nos da como una visión más general de lo que son estos factores de riesgo y cómo podemos controlarlos. Tenemos los factores de riesgo de adquisición que involucran todo lo que es conducta sexual, edad de la primera relación, promiscuidad y falta de métodos anticonceptivos de barrera. Luego tenemos estos factores de riesgo de progresión-regresión que involucran la biología del virus. Aquí consideramos el genotipo viral que está infectando, la carga viral y la integración del genoma, la persistencia de la infección y si tenemos infección mixta con varios tipos de BPH. Y finalmente los medioambientales, que son los inherentes a la paciente, como nivel de esteroides, número de embarazos, edad, consumo de tabaco, estado socioeconómico, inmunosupresión e infección con otras agentes de transmisión sexual como clamidia y herpes, y además la susceptibilidad genética. Quiero conversarles un poquito de lo que son los factores de progresión-regresión, en particular de la carga viral y de la integración. Sabemos que la carga viral no es más que un valor que nos aporta el examen de laboratorio para saber cuántas copias del genoma de BPH por célula está infectando. Se ha visto que en las capas basales o en las capas inferiores, cuando la infección está comenzando, se asocian a cargas virales bajas, entre 50 y 100 copias del genoma de BPH por célula, y mayoritariamente se encuentran de forma episomal, es decir, el genoma de BPH se encuentra separado del genoma celular.
Ya cuando la infección va avanzando y abarca las capas superiores, aumenta considerablemente la carga y pasamos a 1 por 10 a la 3 copias por célula y el genoma puede estar tanto en forma episomal o integrado. Diversos estudios han reportado que la carga viral puede funcionar como un factor pronóstico, ya que se ha visto que se asocia con la severidad de la lesión, es decir, a cargas virales elevadas hay mayor severidad de la lesión y además también podría predecirnos el tiempo de aclarado de esa infección. Se ha visto que a menores cargas virales el tiempo de aclarado es mucho más rápido que en aquellas pacientes que tienen una carga viral alta. En cuanto al proceso de integración, es el proceso más importante asociado a la carcinogénesis por VPH, adicional a lo que es la integración de E6 y E7 con P53 y el retinoblastoma. En condiciones normales o en su forma episomal, el genoma de VPH es circular cerrado, pero puede ocurrir una ruptura en este punto del genoma y se va a poner en forma lineal y esto va a facilitar que se inserte o se integre en el genoma celular, en el genoma de los PD. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Fíjense que en qué punto se ocurre la ruptura a nivel del gen E2. Y si recuerdan, les dije que este era un factor o un freno de lo que es la transcripción de los genes E6 y E7. Por lo tanto, al quedar integrado, se pierde la estructura del gen E2 y E6 y E7 ya no tienen ese freno natural, por así decirlo, que inhibe su transcripción. ¿Y qué ocurre? Que vamos a tener una transcripción sostenida de E6 y E7, vamos a tener constante formación de estas dos oncoproteínas que van a estar interactuando con las proteínas del ciclo celular y eventualmente causando todas las alteraciones asociadas a la infección. Entonces, si vemos lo que es la historia natural de la infección, que todos la conocemos muy bien, vamos a ver que durante esa primera relación sexual vamos a tener involucrados todo lo que son los cofactores de adquisición. Esto va a originar que se adquiera una infección por VPH, por lo general y en la mayoría de los casos va a ser de forma transitoria, que gracias a nuestro sistema inmunológico y estos cofactores de regresión se va a poder solucionar de forma espontánea y muchas veces no nos vamos a enterar, es decir, la mayoría de las infecciones cursan de forma asintomática. Dependiendo del genotipo que infecta, vamos a tener distintos panoramas. Si tenemos infección solo con genotipos de bajo riesgo, podemos tener aparición de condilomas. Con cualquier genotipo que involucre tanto bajo como alto riesgo, en el tiempo podemos tener el desarrollo de lesiones de bajo grado. Y si tenemos infección solo con genotipos de alto riesgo y sumamos todo lo que son los cofactores de progresión, tanto carga viral como integración, y se establece una infección por VPH persistente, además de los cofactores medioambientales inherentes a la paciente, estas lesiones de bajo grado pueden avanzar allá a lo que son las lesiones de alto grado y si no son controladas de forma adecuada en su momento, eventualmente pueden alcanzar el desarrollo de un cáncer de cuello uterino. Importante decir que todas estas lesiones tienen un porcentaje de regresión asociado al tipo de lesión. Los de bajo grado tienden a regresar más que las de alto grado y si tenemos un sistema inmunológico competente, pues estas lesiones, sobre todo estas de bajo grado, pueden llegar a una resolución de forma espontánea. Sin embargo, es muy importante conocer toda esta historia natural del virus para poder tener puntos de control y de prevención y evitar que estas lesiones lleguen a un cáncer. Como sabemos, esta es como la escalerita de las lesiones que va a inducir la infección persistente por el virus de papiloma humano, pasando de una célula normal a las lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y eventualmente un cáncer. Esto es lo que vemos, esto es lo que ven los patólogos, esto es lo que se ve clínicamente, pero ¿qué está ocurriendo a nivel celular? Pues vamos a pasar de genomas virales episomales a genomas integrados. Podemos pasar de infecciones policlonales a solo seleccionarse infecciones por genotipos de alto riesgo, sobre todo del tipo 16, ya a nivel de lo que es las lesiones de alto grado y cáncer, se establece la persistencia de la infección, va a haber una desregulación de la expresión de E6 y E7 porque se pierde el gen E2,
hay desregulación del ciclo celular, comienzan a aparecer aneuploidías y además hay pérdida y ganancia a nivel de los cromosomas. Entonces comienza a haber todo un proceso de inestabilidad cromosómica. Se ha visto que en 55% de los casos de cáncer de cuello uterino hay ganancia de material genético en el brazo largo del cromosoma 3 y pérdida del material genético en el brazo corto del cromosoma 3 y en el brazo largo del cromosoma 11 en 35%. Entonces no es solo que el virus esté presente y ya, y que establezca una infección persistente, sino que esto induce toda la activación de una maquinaria celular para causar todas las alteraciones que vemos clínicamente asociadas a la infección por VPH. Y ya para concluir, recordarles que VPH es el virus de transmisión sexual más frecuente diagnosticado a nivel mundial, que E6 y E7 son los oncogenes más importantes de VPH. Los genotipos 16 y 18 se asocian con el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. La carga viral alta y la integración del genoma son factores de mal pronóstico en una paciente, y conocer el agente etiológico ha permitido el desarrollo de estrategias claras para la prevención primaria y la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino. Entonces, bueno, quiero solo agradecerles y recordarles que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad completamente pesquisable y prevenible, y que tenemos las herramientas a la mano, y que esa es la idea el día de hoy, hablar todo lo que es la parte de la vacuna de VPH, el diagnóstico de la infección, para poder establecer estrategias que puedan funcionar para nuestra población y disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino en nuestro país. Muchas gracias.